Saludos, mi nombre es el doctor Mariano Estrella y en el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos venosos periféricos y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué es la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda no es más que un coágulo de sangre en la vena profunda de los miembros inferiores. Factores de riesgos relacionados con trombosis venosa profunda son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, la paciente que utilizan anticonceptivos, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que han recibido alguna cirugía reciente en los últimos 3 meses, por ejemplo, los pacientes que se han sometido a viajes largos, como viajes en avión y han estado sentados por mucho tiempo, aunque pueden ser también viajes en trenes o viajes en carro. El hecho es estar sentado por largo periodo de tiempo. Y las mujeres embarazadas. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología por la cual ocurren estas trombosis venosa profunda en los miembros inferiores? Aquí tenemos una imagen donde estamos ilustrando una vena de los miembros inferiores. Este círculo va a ilustrar lo que es el flujo y esto es una válvula. Normalmente el flujo va en esta dirección, pasando por la válvula, y cuando sube la sangre hacia arriba, esta válvula no permite que se devuelva la sangre hacia abajo. Esto es en los miembros inferiores. Entonces tenemos que puede haber una insuficiencia valvular y entonces esta sangre se podría devolver por insuficiencia de esta válvula. Esto hace entonces que se formen coágulos a nivel de los miembros inferiores. Y esto es una de las complicaciones de la insuficiencia venosa. Si diagnosticamos insuficiencia venosa, de ahí la importancia de que a estos pacientes se le indique unas medias compresivas justamente para evitar la complicación de la insuficiencia venosa, que sería la trombosis venosa profunda. Ahora, una vez que tenemos la trombosis venosa profunda y ya se ha formado el coágulo, puede haber una complicación que inclusive más temida, que es esto. Esos coágulos se pueden desprender y van a viajar de las venas de los miembros inferiores y van a llegar hacia la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pues van a pasar a la arteria pulmonar donde van a obstruir y entonces van a causar la complicación conocida como tromboembolismo pulmonar, la cual tiene una alta mortalidad. Entonces, clínicamente, ¿qué van a presentar estos pacientes? Los pacientes que tienen trombosis venosa profunda de los miembros inferiores van a presentar edema, rubor, calor del miembro inferior. Normalmente esto es unilateral porque estamos hablando de que habría una trombosis venosa de uno de los miembros. Fíjense aquí como tenemos una imagen donde tenemos edema unilateral del miembro inferior derecho. Si esto se complica y produce un tromboembolismo pulmonar, pues entonces vamos a ver que el paciente clínicamente puede presentar dolor de pecho y puede presentar dificultad respiratoria. Si el paciente nos llega a la sala de emergencia al examen físico, vamos a ver que va a presentar taquicardia, taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, y va a presentar disminución de la saturación de oxígeno. Incluso un paciente que al examen físico pulmonar no encontramos ningún hallazgo anormal y presenta datos de dificultad respiratoria e hipoxemia, pues puede sugerir un tromboembolismo pulmonar. Entonces, en el caso de que tengamos clínicamente este paciente, pues buscamos los criterios de Wells. Los criterios de Wells nos hablan de probabilidad de que ese paciente tenga trombosis venosa en los miembros inferiores y que tenga un tromboembolismo pulmonar. Dentro de los criterios de Wells tenemos que el paciente tenga cáncer, parálisis de miembros inferiores, encamamiento por 3 días o cirugía en los últimos 3 meses, dolor y edema de miembros inferiores unilateral, historia de trombosis venosa profunda y que otros diagnósticos sean menos probables. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, filariasis, que el paciente tenga una celulitis del miembro inferior y en el caso de los tromboembolismos que tenga neumonía, que tenga COVID, que estamos en tiempo de COVID, que tenga otro diagnóstico que sea menos probable por lo que es el cuadro clínico completo del paciente. Por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, o que el paciente no tenga ninguno de los otros criterios, pues entonces esto es otro criterio incluido dentro de los criterios de Wells.
Entonces, ya luego de que tenemos este cuadro clínico y tenemos los criterios de Well probable para un tromboembolismo o una trombosis venosa profunda, pues entonces realizamos lo que es el dímero D. El dímero D es una proteína producida por los residuos de fibrina. Esta tiene una sensibilidad de 94-98% y una especificidad de 50-60%. Como se pueden fijar, pues su sensibilidad y especificidad es una buena prueba para entonces poder excluir la enfermedad. Si la prueba sale positiva, pues entonces el paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar, pero si sale negativa, pues entonces la excluimos, pero si sale positiva, pues puede tener el tromboembolismo pulmonar, pero no quiere decir que lo tenga. O sea, si sale negativa, excluimos la enfermedad, o sea, decimos no tiene tromboembolismo pulmonar, no tiene una trombosis venosa profunda, pero si sale positiva, no quiere decir necesariamente que la tenga. Eso es lo que quiere decir estos niveles de sensibilidad y especificidad. O sea, quiere decir que la prueba de dímero D me ayuda para excluir la enfermedad, o sea, para saber si el paciente tiene o no un tromboembolismo, pero si sale positiva no quiere decir necesariamente que tenga la enfermedad. Dentro de las causas de falsos positivos, tenemos aquí el embarazo, la edad avanzada, el trauma, cirugías, cáncer, artritis reumática, hepatopatías e infecciones. Todas estas son causas que provocan un falso positivo, o sea que un paciente puede salir con el dímero de positivo y no necesariamente quiere decir que tenga tromboembolismo pulmonar. Entonces vuelvo y caigo en lo que dije anteriormente, que esto es importante, que si un paciente sale con una prueba de dímero D positiva, no quiere decir que tenga tromboembolismo pulmonar, pero si sale con ella negativa, prácticamente podemos ya excluir la enfermedad y decir que no lo tiene. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma donde buscamos lo que es el patrón S1Q3T3. En el S1Q3T3 lo que hacemos es que buscamos una S profunda, una Q profunda con una T invertida, y este es un hallazgo electrocardiográfico que sugiere que el paciente tiene tromboembolismo pulmonar. Si hacemos una sonografía de rodilla o una sonografía de lo que es los vasos a nivel de la rodilla, buscando esto en el contexto de un paciente que pensamos que tiene trombosis venosa profunda de los miembros inferiores, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a ver que esto aquí es la vena y esto aquí sería la arteria. Nos damos cuenta que las arterias, porque fíjense que es pulsátil. Aquí la vena normalmente cuando hacemos compresión se supone que debe besar las paredes de la vena una con otra. Eso es lo que debe ocurrir de manera normal. Fíjense que aquí el que está haciendo este estudio está haciendo una compresión importante porque se ve inclusive la pulsatividad de la arteria, mientras que la vena no se colapsa, o sea, no se choca lo que es las paredes de la vena. Y esto entonces indica que estamos ante una trombosis venosa profunda. Si hacemos compresión de la vena, que esto aquí en la parte superior es la vena, esto a nivel de la rodilla, si hacemos compresión de la vena y notamos que esta no se colapsa, o sea, no se besa las paredes, pues entonces estamos ante una trombosis venosa profunda. Si el paciente presenta dificultad respiratoria, recordemos que la complicación de la trombosis venosa profunda es el tromboembolismo pulmonar. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues entonces no podemos llevarlo a hacer el estudio para poder confirmar la enfermedad más sensible y el más específico, que es la angiotomografía. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues le hacemos un ecocardiograma donde visualizamos una dilatación del ventrículo derecho, y entonces este hallazgo ecocardiográficamente sugiere que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, le hacemos el estudio más sensible, más específico, que es la angiotomografía. En la angiotomografía lo que vamos a encontrar es
que a nivel de la arteria pulmonar vamos a ver unas imágenes hipodensas que están ocupando la arteria pulmonar, como pueden ver aquí. Fíjense, ahí está la imagen hipodensa, una imagen grisácea a nivel de la arteria pulmonar que indica que ese paciente tiene un coágulo a ese nivel, y entonces esto confirma el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Fíjense aquí donde viene esa hipodensidad a nivel de la arteria pulmonar, y entonces esto confirma el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos si ya tenemos el diagnóstico, ya sea angiotomográficamente o a través de realizar el estudio de los miembros inferiores y hacer el ecocardiograma, y tenemos los datos sugestivos por el dímero D? ¿Cómo manejamos un tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar y también la trombosis venosa profunda, como son problemas de coágulos, se manejan con anticoagulantes. Se maneja con enoxaparina de 1 miligramo sobre kilo, 2 veces al día, cada 12 horas. Y en dado caso que el paciente presente inestabilidad hemodinámica, tenemos un paciente hipotenso, taquicárdico, desaturando, inclusive pueden hacer parada cardiorrespiratoria. Si tenemos un paciente inestable y indica que tiene un tromboembolismo pulmonar masivo, pues entonces en esos casos se incluye trombolíticos. El trombolítico que se refiere es alteplasta de 500 miligramos intravenoso de manera inicial en la sala de emergencia. Pues muchas gracias por toda su atención y nos veremos en otro video.